Vamos a continuar ahora con las operaciones básicas de vectores. Les decía en el video anterior, al culminar el video, que los vectores cumplen con las operaciones de suma algebraica de vectores, obviamente, la resta de vectores, y también hay unas operaciones especiales cuando se multiplica un vector por un escalar y posteriormente la multiplicación o producto punto de vectores, cuyo resultado va a ser un número, un escalar, y el producto vectorial de vectores. Okay, entonces vamos a ver cada una de ellas en detalle. Tenemos dos vectores acá. El vector 1 dado en coordenadas cartesianas, rectangular, ¿cómo se llama? 5, 4. ¿Okay? Este vector que está acá, coordenada x5, coordenada y, 4. Fíjense, pudiera calcular su magnitud, que sería 25 más 16, 41, raíz de 41, y su ángulo, que sería arcotangente de 4 quintos, o tangente a la menos 1 de 4 quintos. Me daría ese ángulo allí y ya lo tendría en forma polar. Sin embargo, para hacer la suma de manera aritmética, la suma de dos vectores, pues yo necesito tenerlo en forma cartesiana. Y de manera algebraica simplemente lo que voy es a sumar sus coordenadas en x y sus coordenadas en y. Si los tengo en forma polar, no puedo hacer la operación, tendría que pasarlo a forma cartesiana. ¿Okay? Entonces, esa es la primera regla básica. Obviamente existen algunas propiedades de sumas de vectores. Básicamente cumple con las mismas propiedades de la suma. ¿Okay? No vamos a profundizar tanto en eso, vamos a enfocarnos qué significa esa suma de vectores y cómo es su realización. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la operación de B1 más B2, obviamente la suma de dos vectores o más vectores, pues va a dar como resultado un vector resultante. Entonces eso vamos a llamarlo BR resultante. ¿Y cómo se realiza? Bueno, se van a sumar las coordenadas en X con las coordenadas Y, sumar cumpliendo las propiedades de la suma, es decir, si hay signos negativos, pues obviamente si se presenta signo positivo y negativo, se restan y se coloca el signo del mayor. Si son signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. ¿Okay? Entonces pueden haber X vectores, todos ellos se pueden sumar. Desde el punto de vista geométrico, se dice que la suma de vectores cumple con una ley, que es la ley del paralelogramo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos acá, la suma de B1 más B2 es como si nosotros dispusiésemos el vector 2, que está acá, lo colocásemos en el extremo final del vector 1, o incluso cumple con la propiedad conmutativa, agarramos el vector 1 y lo colocamos en el extremo del vector 2. Y fíjense, si hacemos eso, vamos a hacerlo en rojo, punto de vista, porque vamos a hacer esta operación, 1 más B2, vamos a agarrar B2, haciendo una aproximación, ¿no? Hacer una aproximación de ese dibujo. Tendríamos que utilizar escuadras para trasladar ese vector hacia acá. Ok. Y entonces, fíjense ustedes, aquí estaría el vector 2 ahora, con su magnitud, su dirección y su sentido igual que el que tenemos con referencia al punto 0. Y luego el resultado, o el vector resultante, BR, va a ser el vector que va a ir desde el punto origen del primero hasta el punto final del segundo. Ustedes lo pueden ver, pues sería este vector que está acá. ¿Okay? Este será BR. Fíjense que si yo paso por aquí B1, pues se forma un paralelogramo. ¿Okay? Entonces, ese representa geométricamente la sumatoria de dos vectores. Obviamente, si tengo un vector 3, cualquiera, pues iría seguido del vector 2 y así sucesivamente. Y entonces el vector resultante sería el que parte desde el
origen del primero hasta el final del último vector. Sencillo. Y también es sencillo desde el punto de vista algebraico, porque simplemente lo que hago es sumar las coordenadas en X y sumar las coordenadas en Y. Es decir, BR va a ser igual a B1X más B2X. Ese va a ser el resultado en X. Y el resultado del Y sería B1Y más B2Y. Entonces B resultante sería, vector resultante sería 5 más 2, 7. Y 4 más 6, 10. 7, 10. Ustedes pueden darse cuenta, más o menos esto coincide aquí. Debería coincidir con 7, por allá arriba, en 10. Ese será el vector resultante. Entonces eso es lo que representa una suma de vector. Antes de pasar a la resta de vectores, entonces quiero hablarles de una operación muy especial, que es la multiplicación de un número por un vector. Todas estas operaciones de vectores son bastante sencillas, no tienen mucha dificultad desde el punto de vista de la metodología, pero sí es muy importante entender qué significa cada operación. ¿Okay? Entonces, cuando yo multiplico un escalar por un vector, ese escalar lo único que va a influir es sobre la magnitud del vector. Por ejemplo, si yo agarro el vector 2, vamos a agarrar el vector 2 y lo multiplicamos por 2 por el vector 2, 2 por el vector 2, ¿qué resultados nos va a dar? Simplemente esto significa que yo voy a agarrar el número 2 y lo voy a multiplicar por la coordenada X y por la coordenada Y de ese vector. Es decir, ahora vamos a tener un vector que va a ser 2 por 2, 4 y 2 por 6, 12. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que la magnitud de ese vector, que en este caso sería 4 más 36 raíz de 40, recuerden, este al cuadrado más este al cuadrado y la raíz, la estoy multiplicando por 2 y el vector va a crecer. ¿Cuánto va a crecer? No me da la pizarra para aumentarlo al doble, o sea, para ahora graficar 4 y 2. Hasta ahí llegaría el vector, fuera de la pizarra, pues ya llegaría hasta allá arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que estoy duplicando el tamaño del vector, pero no incide en nada en su sentido y tampoco en su dirección. Okay. Ahora, ¿qué pasa si ese valor numérico es negativo? Vamos a suponer que fuese menos 1. Menos 1 por B2. Entonces, en este caso voy a tener valor menos 1 o menos. Multiplicar el vector por menos. 2, 6. Entonces, obviamente, el vector me va a quedar menos 2, menos 6. Si yo grafico ese vector, entonces me doy cuenta que 2 para acá, 2 y 6 para acá, menos 6, menos 2. Me doy cuenta que estoy poniendo aquí menos B2. Me doy cuenta que estoy cambiando el vector, lo estoy moviendo 180 grados, fíjense. Estoy incrementando su sentido, su dirección, o en otras palabras, estoy invirtiendo su sentido. ¿Por qué? Porque es negativo.
Si fuese por menos 2, aparte de invertirlo, lo estaría ampliando para el sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando se multiplica un vector por un escalar? En caso de que el escalar sea mayor a 1, la magnitud del vector se va a ampliar en esa cantidad que estoy multiplicando. Si es menor a 1 o está entre 0 y 1, se va a poner más pequeño. Por ejemplo, si lo multiplico por un medio, pues va a disminuir a la mitad. Si lo multiplico por un cuarto, pues va a ser un cuarto del original. Si el escalar es negativo, le va a cambiar completamente su sentido. Y si ese escalar negativo es mayor a la unidad, pues también, además de invertirlo, lo va a poner más grande, pero en el sentido contrario. ¿Ok? Eso es lo que representa la multiplicación de un vector por un escalar. Ahora bien, vamos al caso de la resta. Voy a borrar acá, ya queda entendido ese procedimiento. Voy a borrar también esta operación de suma. Aquí. Y entonces ahora vamos a ver el caso si yo coloco B1 menos B2. La resta de vectores de 2 o más vectores, obviamente me va a dar un vector resultante. Un vector resultante. ¿Qué pasa? En el caso de los vectores que estén asignados con signo negativo, simplemente lo que está pasando es como lo explicamos en el caso anterior, es como si el vector lo estuviese invirtiendo y a su vez es como si estuviese haciendo una misma suma. Desde el punto de vista aritmético, algebraico, vectores, bueno, son números, operan puros números, allí no van a haber en este caso variables. Sin embargo, más adelante, cuando en los cálculos avanzados, en el cálculo avanzado, se van a ver funciones vectoriales. Entonces ahí sí se van a ver en las coordenadas ciertas variables. Pero bueno, eso es mucho más adelante. En este caso estamos haciendo operaciones numéricas cuando operamos los vectores, operaciones aritméticas, puros números. Fíjense, si B1 menos B2, entonces simplemente el vector resultante va a ser B1, lo coloco, ¿verdad? O sea, va a ser la coordenada B1x menos la coordenada B2x. Y y sería la coordenada B1y menos la coordenada B2y. Es decir, el vector que está multiplicado o por menos, o aquí incluso pudiera haber menos 2b2, entonces va a ser afectada sus coordenadas por ese signo negativo. Entonces nos estaría quedando BR. Si voy a colocar los dos vectores para que se vea más claro, sería B1 5 4, ¿verdad? Está aquí menos B2, que sería 2 6. Fíjense que estas coordenadas ambas quedan afectadas por ese signo. Entonces, tal como lo colocamos acá, BR, el vector resultante sería 5 menos 2. Eso me da 3. Y 4 menos 6 me da menos 2. 3 menos 2. ¿Ok? También pudiera poner menos 2, menos 6 y aquí colocar un signo más. También pudiera hacer eso. O incluso si el menos 6, por ejemplo, si esta coordenada fuese negativa, va a afectar y va a quedar positiva. ¿Okay? Es decir, ese menos va a cambiar el signo de todos los elementos o las coordenadas que conforman ese vector. Vamos a la parte geométrica. Si tengo B1 menos B2, fíjense, en el caso de que fuese una suma, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Agarramos el vector B2 y lo colocamos en el final de B1 y el vector resultante era ese. Ahorita vamos a hacer lo mismo, lo único que en el caso de B2
ya no va a ser colocarlo de esta manera, sino en el sentido totalmente opuesto. Es decir, debería quedar entonces ahora de esta manera. Ok. Este es el tamaño. Aquí. ¿Por qué? Porque ahora este señor es menos. Debería estar un poco más hacia allá para que se vea bien el sentido totalmente opuesto, ¿verdad? Vamos a dibujarlo mejor. No. Seguimos aquí proyectando dedos. Debería bajar de esta manera. Debería bajar así. Y entonces fíjense que ahora tenemos que este es menos B2, que es lo que estamos haciendo acá. Y después de eso, fíjense, de aquí hasta aquí, el vector resultante va a ser este ahora. BR. De la suma de la resta de B1 menos B2, que lo estamos invirtiendo. Si fuese menos B1, entonces menos B1 iría para abajo. O sea, se invierte, que está negativo. Fíjense, más o menos coincide con el dibujo. 3 menos 2 nos dio el vector resultante. Entonces ya tenemos lo que representa la suma, lo que representa la resta y lo que representa la multiplicación de un escalar por un vector. Vamos a ver a continuación lo que se denomina como producto escalar o producto punto entre dos vectores. Va a ser una operación que se va a dar exclusivamente entre dos vectores y el resultado va a ser un número que de entrada no significa nada ese número, pero ese número nos va a permitir, a través de demostraciones, las cuales no vamos a hacer acá, simplemente vamos a aplicar una fórmula que el producto punto va a ser igual a la multiplicación de los módulos de los vectores que se están operando por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, ese resultado del producto punto nos va a permitir obtener el ángulo entre dos vectores. No vamos a borrar esto acá, esto nos va a servir a continuación, pero vamos a hablar de producto punto. Sí, vamos a borrar esta parte numérica. Denominamos producto punto. El producto punto tiene sus propiedades, ¿ok? Y su metodología. Es una operación exclusivamente entre dos vectores. Esos vectores pueden estar en el plano, pueden estar en 3 dimensiones. A eso es importante aquí detallar eso de cuando un vector está en el plano o si un vector está en 3 dimensiones. A eso se le llama espacio vectorial. Cuando un espacio vectorial puede ser de 2 coordenadas, 3, 4, 5 coordenadas. Eso representa entonces el espacio en el que se desarrolla el cálculo vectorial, o el cálculo de esos vectores. Nosotros estamos trabajando en un espacio vectorial R2. Hay 2 coordenadas. Si fuese R3, hubiesen 3 coordenadas. Y ese espacio vectorial viene dado por unos ejes, ¿okay? Y un sistema donde se pueden representar los puntos. Entonces, en el espacio, los puntos, a diferencia como estamos representando acá, se representan con 3 coordenadas, X, Y y Z. Y el espacio es donde nosotros nos desenvolvemos. Pues. Nuestro ambiente es tridimensional. Sin embargo, para representar ciertos elementos, para entender de una manera más sencilla ciertas cosas, nosotros reflejamos primero un espacio vectorial R2, que está conformado por el eje X y el eje Y. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos ejes tienen alguna señalización. ¿Ok? Este sistema nace a partir de la combinación vectorial de dos vectores. ¿Ok? Un vector que va en la dirección del eje X y un vector que va en la dirección del eje Y. ¿Ok? Al finalizar en la parte final del tema de vectores, vamos a hablar un poquito de cómo nace un espacio vectorial, ¿okay? Cómo nace este sistema R2, cómo nace un sistema R3.
y nace, para adelantar un poco, a partir de dos vectores perpendiculares. Pero antes de eso tenemos que entonces entender cómo resolver el producto punto y cómo nos va a llevar eso a unos conceptos adicionales. Entonces decimos que el producto punto es una operación entre dos vectores. Vamos a poner un vector A y se representa por un punto, por un vector B. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, simplemente va a ser muy fácil. Si los vectores están dados en el plano, se multiplican las coordenadas en X y se van a sumar con la multiplicación de las coordenadas en Y. Si está en el espacio, las coordenadas en X más las coordenadas en Y multiplicadas más las coordenadas en Z. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a colocar aquí, sería XA por XB. Es decir, la coordenada X del vector A por la coordenada X del vector B. Más la coordenada Y de A por la coordenada Y de B. Y así, si hubiese más coordenadas, ese es simplemente la operación. Es muy sencillo. Pero esto tiene un significado. Este resultado, fíjense, va a ser una suma, va a ser un número. Por ejemplo, si multiplicamos en producto punto B1 por B2, B1 era el vector que venía dado por 5, 4. 5, 4. Y B2 era el vector que viene dado por 2, el menos 2, 6. El producto punto de B1 por B2 va a ser entonces 5 por 2 más 2 por 6. Y obviamente eso me va a dar igual a 10 y 12, 2 por 6 y 12. Disculpen, aquí tengo un error. Disculpen, tengo un error allí. Es 5 por 2, las coordenadas en X, 4 por 6. 4 por 6. 5 por 2, 10 y 4 por 6, 24. El resultado sería 34. Ese es el punto de B1 por B2. Muy sencillo. Bastante sencillo, ¿verdad? Obviamente tengo que considerar si alguno es negativo, las leyes de la multiplicación, etcétera, etcétera. Pero estamos obteniendo un resultado. ¿Qué representa ese resultado? Por ahorita no representa nada. Pero sí representa algo esta operación. Obviamente hay todo una teoría y una demostración para llegar a la siguiente fórmula, que me dice que el producto punto de dos vectores AB, en este caso de 1 por B2 lo mismo, es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo, vamos a llamarlo alfa para no confundirlo con tita al que le dimos la asignación de la dirección de cada vector. Fíjense, B1 va a tener un ángulo, B2 va a tener otro ángulo que es su dirección, pero entre ellos dos, entre esos dos vectores, se va a formar a su vez un ángulo. Ese ángulo vamos a llamarlo alfa. ¿Cómo obtener ese ángulo? A través de esta formulación. Entonces es allí donde entra en importancia el producto punto. Entonces vamos a obtener ese ángulo alfa. Bueno, para obtener el ángulo alfa debemos despejarlo de la fórmula del producto punto. Entonces ese ángulo alfa coseno de alfa va a ser igual al producto punto de AB dividido entre el módulo de A por el módulo de B. Y después, obviamente, acuérdense que el coseno, este es el ángulo que es el argumento del coseno. Si yo quiero obtener el ángulo, ¿qué debería hacer? Aplicar la función inversa del coseno, que se denomina arco coseno o coseno a la menos 1, como lo vimos en anteriores videos.
donde aplicamos la función inversa de la tangente, que era la tangente a la menos 1, se denomina tangente a la menos 1 o arcotangente. Entonces aquí el ángulo nos va a quedar como el coseno a la menos 1 de A punto B, o sea, del producto punto de AB dividido entre el módulo de A por el módulo de B. Ok. Y entonces, a través del producto punto, obtenemos ese cálculo. Vamos a hacerlo. Vamos a ver el ángulo entre B1 y B2. Ya sabemos que el producto punto nos dio 34. Bueno, ahora tenemos que buscar el módulo de B1. Vamos a ponerlo aquí mismo. El módulo de B1 rápidamente va a ser 25 y 5 al cuadrado, 25 y 16, 41, raíz de 41. Luego tenemos el módulo de B2, que sería 2 al cuadrado, 4 y 36, raíz de 40. Muy parecidos los resultados. Son vectores bastante de tamaños muy parecidos, pero su dirección es muy diferente. Si buscan la dirección, es rápidamente arcotangente de 4 entre 5 y arcotangente de 6 entre 2. Y están en el primer cuadrante. Ahora fíjense, voy a aplicar la fórmula. El ángulo alfa, vamos a ponerle rojo. Alfa, este que está aquí, vamos a sacarlo aquí con una flecha. Va a ser igual entonces al coseno a la menos 1. A punto B, que nos dio 34, dividido entre la multiplicación de raíz de 40, que es el módulo de A, de B1. Luego, A, recuerden, esto es una fórmula general, pero A en este caso es B1 y B es B2. Es una fórmula para aplicar entre dos vectores. Pasa que los vectores los puedo llamar de cualquier manera. Raíz de 40 entonces por raíz de 41. Y el ángulo nos da. Entonces, si lo quiero resolver directamente, tengo que tener mucho cuidado para meter eso en la calculadora. Si no hago esta multiplicación primero, me da un resultado, divido y al último saco el coseno a la menos 1. Si tenemos la suficiente destreza con una calculadora, utilizamos shift coseno. Shift coseno a la menos 1. Abrimos paréntesis. Ok, colocamos 34 entre, abrimos paréntesis en la parte inferior porque hay una multiplicación allí abajo. Entonces abrimos nuevamente paréntesis abajo. Vean, entonces colocamos raíz. Como es una misma raíz, podemos poner una sola raíz, 40 por 41. Si quiere, lo colocamos, bueno, para que raíz de 40. Entonces, si coloco raíz de 40 por 41, habría error. Tendría que raíz y poner paréntesis. Y si no, por raíz de 41. Y entonces cierro el paréntesis correspondiente al denominador. Y luego cierro el paréntesis correspondiente a toda la operación, donde está incluido el 34. Si me voy para allá, para ver si está bien copiado, fíjense, aquí está el paréntesis de 34. Si me muevo hacia el lado, me aparece coseno a la menos 1. Abro paréntesis, 34, entre, abro un nuevo paréntesis. Que corresponde a la multiplicación del denominador de las dos raíces, cierro el paréntesis y cierro el paréntesis grande. Y eso le coloco igual. Y me da 33 grados. 33 grados. Ese es el ángulo entre los vectores. Ese ángulo no tiene nada que ver con la dirección de B2 y la dirección de B1. Sin embargo, si ustedes sacan la dirección de B2, ¿cómo la sacan? Busquémosla aquí rápidamente. Vamos a poner aquí B2.
aquí vamos a poner B1. La dirección de B2 sería arcotangente de 6 medios. Chief tangente de 6 medios, que es 3. Me da 71.5, 72 grados. Y la dirección de B1, que sería arcotangente de 4 entre 5. Chief tangente de 4 entre 5, cierro, eso me da 39 grados. 39 grados. Si resto 72 menos 39, me da 33 grados. Claro, porque fíjense, este menos este me da la rojo que está acá. Pero no es necesario, simplemente con aplicar la fórmula lo tenemos allí claro. Entonces ya tenemos las operaciones suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de vector por una escala y el producto punto. En la siguiente clase vamos a ver algo muy interesante. Si el producto punto a nosotros nos da 0, si el producto punto entre dos vectores nos da 0, aquí nos quedaría 0 entre los módulos, nos da 0. El coseno a la menos 1 de 0 es 90, es decir, el ángulo es 90 grados. En otras palabras, cuando dos vectores forman 90 grados, es decir, son perpendiculares, el producto punto es 0. Muchas gracias.